Manudos, ¿cómo están? Yo soy Cuco Molina y hoy en nuestro podcast Corazón Manudo tengo el placer de estar con un compa. Lo conozco como desde los 7 años, Johnny Álvarez. Johnny, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias aquí por la invitación y un gusto estar, y como usted dice, un compa, años ya. Qué locura, Johnny. Bueno, nos conocimos en la iglesia ahí para todos los manudos. Yo tenía como 15 años, Johnny como 7. Por ahí como 7. Ya me siento viejo yo, entonces. Johnny, y hablamos un poco de quién es Johnny para que lo conozcan, nuestro hoy tercer portero, bueno, dentro de los guardametas de primera división. Es que yo sé mucho por su papá, ¿verdad? Y todo, pero para que le cuente la visión, quién es Johnny, dónde nace, de dónde viene y cómo nace que Johnny sea portero. Ok. Bueno, Johnny viene de Copán, un barrio ahí en el centro de La Juela, un barrio ahí, complicado. Y yo comienzo en esto igual de pequeño. Mi papá fue portero en segunda división, entonces ya es como de familia. Y ahí en mejengas de barrio, al principio no era nada serio, y de un momento a otro llegó una amistad de la familia. Hay un chance de meterlo a la escuela de fútbol, me mandaron a la escuela de fútbol de la liga, y ahí fue donde comenzó todo. No se me olvida cómo vine acá. Llegó uno de los entrenadores de la élite, o sea, ya el tema serio con la liga, y me dijo que si a mí me gustaría, y yo, como el más inocente, lo que yo respondí fue: tengo que preguntar a mis papás a ver si me dan permiso. Y bueno, ahí comenzamos, y al día de hoy, ya desde el 2010 a hoy, acá estamos. Johnny, ¿y siempre quiso ser portero? O sea, porque su papá fue portero de segunda y todo, mero bicho, don Johnny, que igual se llama. ¿Y usted siempre quiso ser portero o hubieron otras posiciones y que usted quería, o no, siempre portero? En la escuela, en todos los torneos así estudiantiles, nunca jugué de portero, nunca. Jugué de lateral derecho, me gustaba bastante jugar de central. Y el tema de cómo comencé en la portería fue que cuando llegué a la escuela de fútbol, el cupo que estaba libre, como normalmente lo es, era el de la portería. Entonces pues me gustaba, no era lo que prefería, pero me gustaba. Y de ahí yo dije, ahí está el cupo que ocupo. Y ahí me empecé en la portería y ahí me quedé. Y al día de hoy no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Entonces, 2010 llega a escuela de fútbol. A escuela de fútbol. Y ahí se queda, hasta el... Eso fue a final del 2010, pudo haber sido octubre, noviembre. Y a principios del 2011 ya comencé con la élite de la liga, que ya es la que juega torneos de UNAFUT y así. ¿Cuántos años tenían en el 2010? 10. 10 años. Sí, yo nací en el 2000, sí, 2010. Ok, entonces, ¿qué? 2013 ya sube a la élite, ¿verdad? Porque la U13 o U15, ¿cuándo empezó en la élite? En la primera era, me parece que U11, si no me equivoco, era la U11. Sí, en el 2011 fue cuando comencé con ellos. O sea, casi que usted llegó y ya de una vez... Y de una vez estuve 2-3 meses de escuela de fútbol y ya me subieron a la élite de una vez. ¿Quién dice usted que... alguna persona que usted diga, pucha, sí me ayudó bastante en todo el proceso, ya estando aquí en la liga? O sea, me imagino que su papá por todo el tema de portero, y me imagino que Johnny aquí, ¿verdad? Un par de consejos, pero alguien que usted diga, no, le agradezco demasiado a esta persona que me ayudó durante todo el proceso desde los 11, 10 años. Desde los 11 ahorita. Bueno, hay un Aarón Núñez, él fue el que habló con mi papá para meterme a la escuela de fútbol. Influyó mucho. Y si ya yo me voy a un tema más como de entrenador, bueno, claramente Guardia Alfaro, pero uno de los que formó mi carácter, mi forma de ser luchador y todo, Román González. Muy bien. Tengo mucho que agradecerle y bueno, un saludo ahí, pues si lo está viendo, ¿verdad? Johnny, ¿su papá siempre han sido liguistas, digamos? Toda la familia. Sí, toda la familia. Toda la familia liguista. Fue una bendición estar en la liga y ya estar aquí. Pero te quería preguntar, ¿hubo en algún momento, es que pucha, puede ser muy fácil porque su papá fue portero, ¿verdad? Y todo el tema, pero hubo en algún momento complicado entre esos 11 años y los 16? Yo creo que usted estaba en el alto como desde los 17, siempre llegó bien joven, ¿verdad? ¿Algún momento donde usted dijo, pucha, no es el fútbol, me voy, o se complicó algo, algún tema ahí económico o alguna dificultad? Y eso se lo quiero preguntar porque yo hoy quiero tomarlo como ejemplo, porque creo que hay muchísimos jóvenes o niños que tenemos en el CAR o que ven Corazón Manudo, que su proceso fue siempre
de luchador, digamos, ¿verdad? En una posición complicada, y hoy estar con 21 años, ya has jugado en primera división con otros equipos, tuviste la oportunidad de jugar contra el Twente, ¿verdad? O sea, con 21 años, ¿verdad? 22 años, o sea, hiper joven, ya con un recorrido, pues no tan largo, pero sí en primera división. Entonces, que te puedan tomar como ejemplo de esa lucha que has tenido desde los 11 años para hoy estar cumpliendo un sueño. O sea, hubo en algún momento entre ese bloque que podamos ir repasando ahí de los 10, 11 años hasta llegar al alto rendimiento, que luego quiero enfocarme un poco. Fácil no ha sido, de eso no hay duda, pero lo que yo siempre he tenido claro es que gracias a Dios la familia siempre apoya, ¿verdad? La familia siempre apoya, Dios siempre está, y sí pasaron momentos difíciles, por ejemplo, cuando estaba más pequeño, 11 años, iba a la escuela, el entreno era 3:30 y salía la escuela a las 5 de la tarde, tenía que ver cómo me movía, salir de ahí, irme cambiando, no se me olvida, en el Pirata, el famoso Pirata, porque no viajaba en taxi, viajaba en Pirata, y cosas así. Ya en el transcurso, lesiones, me habían operado del quinto metatarsiano en el pie, eso fue como en la U14, U15, y ahí entra el pensamiento, ¿para qué seguir? ¿Para qué pulsearlas? Y mejor me quedo estudiando, busco trabajo. Pero esa convicción de uno querer lograr las metas y seguir trabajando, pues lo hacen a uno salir adelante. Ya un poco más arriba, llegando a los 18 años por ahí, tuve una lesión en el codo entrenando con el primer equipo. Se me reventó un ligamento del codo y fue una lesión en la que estuve en recuperación 7, 8 meses, en los que puedo decir que la fuerza mental tuvo que ser mucha, porque casi entro en depresión, me daban muchas crisis existenciales y todo, porque yo decía, ¿será que volveré al fútbol? ¿Volveré igual? ¿Podré atajar? Y todo eso, pero como le digo, por dicha siempre ha estado la familia, está Dios, y lo único que yo les puedo decir es que nunca duden de sus capacidades, nunca duden de lo que, si alguna persona los hace sentir menos, nunca duden y sigan creyendo en ustedes, porque uno puede lograr todo lo que se proponga. Johnny, ¿cuántos títulos en Liga Menor? Hijo de puña. Desde que llegué, sí. Año a año, por lo menos uno gané. Entonces no sabría cuántos. ¿Con todas las categorías? Siempre quedé campeón con todas, desde la U11 hasta la U14 y después U15, U17 y alto rendimiento. En todas quedé campeón. Cuénteme un poco, creo que fue una generación magnífica la del alto, ¿verdad? Que estuviste. Creo que estuviste también en segunda, cuando estábamos, sí, ¿verdad? Con 11 de abril y Escasuseña. Ok. Quiero que me cuente esa etapa del alto, que creo que fue muy ganadora, ¿verdad? Sí, me acuerdo bien porque... No me acuerdo si fue 11 de abril o el alto, unos penales aquí, unos penales en el estadio. Contra Jicaral. Acá, que contra Jicaral, sí. Los tapaste, digamos. Entonces quiero que me cuente, que creo que ahí ya es donde aparece ese Johnny, ¿verdad? Que lo quieren equipos de primera, que ya la liga lo sube al primer equipo. Que me cuente cómo fue ese torneo del alto tan ganador y ese Johnny que ya sobresale. El primer torneo del alto fue cuando yo tenía 17 años. Yo soy 2000 y la edad promedio del alto era del 97, o sea, era gente 3 años mayor, que quizás ya uno así adulto no se nota, 3 años no se nota, pero en ligas menores 3 años algo impresionante, sí. Y ahí fue donde empezó, y yo puedo decir que ese fue mi punto de inflexión. Ahí fue donde empezó a subir el rendimiento de Johnny y ya me sentía una persona un poco más madura. Y ese fue uno de los momentos más especiales, la final que usted está diciendo. Ganamos 2-0 en Jicaral, allá tapé un penal. Venimos acá al CAR, perdemos 2-0. Como se dice popularmente, se nos estaba quemando el rancho, complicadísimo. Y bueno, llegaron la tanda de penales, que gracias a Dios pues me va bien ahí, y tapé 3 penales y bueno, terminamos quedando campeones, y no, la emoción grandísima, ¿verdad? Ya después de eso vino el próximo torneo del alto rendimiento. Igual estuve jugando durante el torneo, llegamos a la final contra Pérez Celedón, pero antes de esa final, en cuartos de final, hubo tanda de penales contra Saprissa en el estadio, un partido súper cerrado, un 4-4. A veces el que yo me acuerdo. Ajá, un 4-4.
Ajá, ahí un 4-4, tapé un penal e hice uno, porque también me gusta, yo agarré el tercer penal y lo hice. Y bueno, ahí ya pasamos, le sacamos a Saprissa y ya llegamos a la final contra Pérez Celedón y por dicha se ganó igual, entonces quedamos bicampeones y ya ahí fue donde di el paso ya a primera división, pero afuera. Fue cuando se tomó la decisión y se presentó la oportunidad de ir a Jicaral, entonces ahí fue ya donde todo fue antes de eso, 11 de abril estuvo, o 11 de abril estuvo entre el Alto y o sea, ¿jugabas en el Alto y jugabas en el 11 de abril o no? Cuando comencé el 11 de abril, estuve en un torneo en alto rendimiento, pasé al 11 de abril, estuve, si no me equivoco, en el 11 de abril 6 meses, después estuve 6 meses con Escasuseña y ya ahí fue donde volví al alto rendimiento y era tercer portero del primer equipo, que estaba con Patrick Pemberton y Mauricio Vargas. Y yo era el tercer portero, entonces cumplía el rol ahí como de tercero y estaba con el Alto, pero ahí, así fue como el lapso de segunda división fue entre alto rendimiento, digamos. Okay. Yo tenía como 18 años cuando estuve en segunda división. O sea, yo nací de los 17 a la fecha, experiencia pura, así, sí, claro, cargado, alto, segunda y un montón de cosas. ¿Cómo toma Johnny el tema de llegar a préstamo a Jicaral, ¿verdad? ¿Cómo llegan? Me imagino que fue Agus. ¿Cómo llega Agus y le dice Johnny que no ha debutado en primera división, pero tiene la opción de ir a jugar a préstamo en equipo? Eso fue cuando Ajú estuvo los 6 meses en Jicaral y volvió, entonces se abrió un espacio ahí de portero y Jicaral, pues tengo que agradecerle a ellos porque tomaron el riesgo. Al final de todo, sí tenía mi experiencia, segunda división, alto rendimiento, pero nunca había jugado en primera. Y ellos pues apostaron por mí, me dieron la oportunidad. Y al principio fue como una sensación ahí como, no sé, como extraña, miedillo, digamos, como extraño. Sustos, porque sea como sea, había jugado con otros equipos, pero siempre de la liga, porque Escasuseña éramos todo el alto de la liga, el 11 de abril éramos todo de la liga, entonces nunca había tenido la experiencia de salir y pues aprendí un montón. Sinceramente ese torneo Jicaral, Guadalupe, que estuve afuera, aprendí un montón porque uno empieza a convivir con más gente, ver cosas diferentes a las que uno tiene en la liga, entonces sí. ¿Qué fue lo más duro, Johnny? No tener todo lo que tenemos acá, no tener todas estas instalaciones y todo eso es un poco complicado. Y pues Jicaral, estar lejos de la familia, una vida muy diferente, porque en Jicaral hay que ir con una mentalidad totalmente distinta, pero más que todo eso, estar lejos de la familia es lo complicado y no tener todo lo que hay acá. Me quedo con esas dos cosas. Jicaral es un clima duro, ¿verdad? El calor. Claro. Y cuando llueve y cuando el calor es complicadísimo y está bien lejos de acá. El tema de ir a Jicaral, otra cosa que ayudó mucho y tengo que agradecerles a la familia donde yo me quedé. Ellos tienen unas cabinas, bueno, está don Saiden, Dixon y doña Tere. Un saludo para ellos. Un saludo para ellos, claramente, y tengo mucho que agradecerles porque yo siempre había vivido con mi mamá. Y dar ese salto a Jicaral, donde uno está como a 4 o 5 horas, que quizás no sea mucho, pero a la misma vez sí se complica. Entonces sí es un rol muy diferente. Ya yo tenía que buscar dónde comer, que saber que solo en la casa y cosas así, pero uno en el camino siempre encuentra gente que le ayuda y son como ángeles y bendiciones que pone Dios para uno. Johnny, ¿y qué le dirías a los 100 y pico de muchachos que tenemos en Liga Menor que tienen todas estas condiciones? Pues es que fue lo primero que dijiste, ¿verdad? No tener estas condiciones en Jicaral fue bien complicado. ¿Qué tanto debe aprovechar? O sea, lo está diciendo un portero joven, ¿verdad? Un jugador joven, pero que ya tiene un recorrido. ¿Qué tanto tiene que aprovechar la Liga Menor o el muchacho que viene al CAR y que tiene la oportunidad de llegar a ser profesional? Tienen que buscar cómo sacar el máximo provecho. Como se dice popularmente, uno sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y sinceramente yo aprendí a valorar todo esto que tengo acá hasta que tuve que dar ese paso, que no voy a decir que son unas malas condiciones, porque no, pero es que las condiciones de acá no hay en ningún lado. Entonces que ellos no tengan
que llegara a eso, de perder todo lo que tienen acá para decir, hijo de puña, ¿por qué no aproveché lo que me daban ahí? Entonces, sáquenle todo el provecho, pero siempre siendo fieles a ellos mismos y trabajando para superarse, pero tienen que ser agradecidos porque es una bendición todo esto que tenemos acá. Sí, y que vos no lo perdiste, sino tuviste el chance de ir allá, ¿verdad? Pero que sí tuviste que haberlo sentido. ¿Cómo llega Johnny a Jicaral? O sea, ¿con qué mentalidad llega? ¿Verdad? Me contabas fuera de cámaras que podías llegar a ser segundo, tercer portero, pero que te topaste con ser a veces hasta cuarto. ¿Y cómo llega Johnny a puro esfuerzo? ¿Cómo lo logras llegar a jugar 9 partidos de ese torneo como titular en Jicaral? Al principio llegué perdido, sinceramente, llegué como yo le contaba ahora, nunca había salido, entonces llegué como desubicado. Pero a puro trabajo, aunque a veces fue un poco complicado el tema de no jugar, porque bueno, llegué como cuarto portero, ya los 2 porteros que estaban ahí se lesionaron, entonces empecé a ser segundo portero y estuve 10, 11 partidos en banca donde a veces pensé hasta renunciar. Así se los cuento. Una vez llegué y hablé con mi mamá, le dije, mami, ya terminó el fútbol para mí. Yo acá no estoy haciendo nada, me voy a ir a trabajar a Estados Unidos, ya tenía todo arreglado para irme para allá. Y como por una obra de Dios, esa misma semana que yo hablé eso con mi mamá, se me acercó Mauricio Solís, el entrenador de Jicaral, y me dijo, Johnny, prepárese que este fin de semana debuta. Entonces eso fue... la piel de gallina. Claro, a mí también se me pone la piel de gallina. Porque ya mi decisión estaba tomada, yo del fútbol ya no seguía, yo iba a hablar con Agustín, iba a hablar con la gente de Jicaral y me iba. Pero como le digo, eso fue como de Dios, cayó, y de ahí pues los 9 partidos que jugué en Jicaral, gracias a Dios me fue súper bien. Entonces fue una experiencia muy, muy valiosa y donde se me dio la dicha de debutar, y bueno, espero que sean los primeros de bastantes partidos que vengan, ¿verdad? De fijo. Sí, escucha, yo creo que en la liga siempre hemos estado pendientes mucho, ¿verdad? De todos nuestros cachorros. Yo, y como lo conozco y demás, fui pendiente de esos partidos, que creo que te fue muy, muy, muy bien con Jicaral. Luego viene la posibilidad. Jicaral, venís acá, ¿verdad? Vine acá un mes y medio aproximadamente. Y la opción de ir a Guadalupe. Sí, yo apenas volví, yo venía con la mentalidad de que yo quería salir. No por un tema de que yo no quiera estar en la liga, sino que yo estoy consciente del rol que uno viene a cumplir y que es un poco más complicado. Porque normalmente la liga tiene gente de mucha experiencia y que tienen un derecho de piso muy grande. Entonces yo hablé con, una persona que le tengo que agradecer, a José Miguel Cubero, que yo le puedo decir que es mi representante, aunque no es a lo que él se dedica, él es mi representante, él me ayuda demasiado. Y bueno, él me ayudó a salir a Jicaral. Yo vuelvo y le dije, Cube, yo quiero seguir afuera. A mí me hubiese encantado que Jicaral siguiera en primera división para yo seguir con ellos, pero tristemente descendimos y se presentaron varias oportunidades. Estaba San Carlos, Santos, Guadalupe, pero la fija era Guadalupe. Entonces dimos el sí y ahí fue donde ya me fui. Estuve un mes y medio acá entrenando, poniéndome en forma, y ya volví a Guadalupe. Entonces fue el año completo afuera, todo ya un poquito 2022. Más cerca de la familia, más tuanis. Podía vivir en la casa, viajaba hasta allá, entonces me sentía en casa, estuve en casa. ¿Cómo? O sea, ya Johnny, podemos decir que 6 meses en Jicaral. 6 meses en Jicaral. Maduró un montón, a huevo. Un montón, sí. Porque de querer irse para Estados a bretear y dejar el fútbol, a venir y querer salir para tener minutos, que creo que es muy importante para los jugadores. Ya, o sea, convencido de que sigo en el fútbol y quiero tener minutos, que sé que tal vez en la liga van a ser difíciles. Pero, ¿qué hace que Johnny tome esa decisión en 9 partidos? Estamos hablando de 9 semanas, 2 meses y medio, ¿verdad? De querer irse para Estados y que en 9 semanas cambia ya a querer seguir jugando. Ese roce, ese recorrido en primera división es muy distinto a jugar ligas menores, porque se disfruta un montón. Segunda división también se disfruta un montón, pero en primera división ya hay más gente atento, le ponen más atención a uno, y normalmente, si a uno le van las cosas bien, pues uno está feliz.
Y como le digo, esos 9 partidos en Jicaral fueron muy, muy provechosos, muy buenos. Entonces ya yo venía con la mentalidad de que quería seguir jugando. Eso era, que yo quería seguir jugando en primera división. Entonces al final por eso es que se toma la decisión de buscar cómo salir otra vez. ¿Cómo nos puedes contar, Guadalupe? O sea, ese año completo. No, bueno, 6 meses. Sí, yo firmé con Guadalupe un año completo, pero por ciertas circunstancias llegamos a rescindir el contrato para volver a La Juela. Hubo de todo, altibajos, pero más que en Jicaral crecí mucho deportivamente, pero en Guadalupe crecí un montón emocionalmente y como persona. Entonces fue súper provechoso. Quizás no tuve todos los partidos que yo anhelaba o los que yo pensaba, porque solo fueron 5. Sí fue un torneo más corto, fue un torneo de 16, pero tener paciencia y un montón de cosas que aprendí ahí no lo cambio por nada. ¿A qué le achaca usted crecer como persona y como profesional? ¿A alguien o a lo que usted vivió durante esos 6 meses? Ahí en Guadalupe. En Guadalupe. El tema de, que yo decidí salir y yo podía quedarme de tercer portero acá y fui a ser tercer portero de Guadalupe. Entonces yo me ponía a pensar, ¿para qué ser tercer portero de Guadalupe si podía ser tercer portero de la liga? Yo mismo fui cambiando la mentalidad, me escudé mucho de la familia y le pedía mucho ayuda a un psicólogo con el trabajo, a Cristian, y también al que en paz descanse, Anthony, el entrenador de porteros de Guadalupe. Siempre me ayudó, me motivó, me decía, siga trabajando, su oportunidad va a llegar. Y llegó la oportunidad. Entonces, como le digo, al final sí jugué 5 partidos, crecí como lo deportivo, pero el tema de tener esa paciencia, de tener esa resiliencia, de trabajar, lo gané mucho ahí. Y yo sé que apenas estoy comenzando, pero esa experiencia sí funcionó bastante. Voy a ver, espero no fallar. Creo que jugaste de titular con Guadalupe contra la liga en el Morera. Contra la Juela, sí, en el Morera. Hablemos al Chile. Usted creo que es una emoción porque está jugando con su equipo contra su equipo. Correcto. Y primero, que sos muy manudo. Johnny, ¿cómo se preparó esa semana y qué dijo saliendo a jugar ese partido? No sé, voy a atajar todo para que vean, ¿verdad? ¿Cómo vive un jugador que está a préstamo jugar contra su equipo? Ese partido con Guadalupe fue un poco más sencillo porque ya lo había vivido con Jicaral. Entonces ahí voy a volver un poquito atrás. Cuando me tocó el primer partido contra la Juela con Jicaral, era mi tercer partido en primera división, cuarto partido en primera división. Entonces, sea como sea, uno es novato todavía. No se me olvida que el profe Marvin Solórzano, que es el entrenador de porteros de Jicaral, toda semana estuvo encima mío, al punto que yo me sentía como sofocado, porque me decía, es un partido normal, olvídese que es su gente, usted tranquilo, porque uno puede incurrir al error en eso. Pero me preparé mentalmente y yo llegué a pensar eso. Esto es un partido normal, pero ya a la hora de llegar al estadio, otra todo cosa. Cambia. Ver gente, ver a mi gente, porque los jugadores, los compañeros y todo. Entonces, es una experiencia bonita. Llegué al punto que a veces estaba en el partido y empezaba a las 12 a corear alguna canción y ahí estaba yo cantándola también. Entonces tenía que ponerme chispa y volver. Pero como le digo, ese partido de Guadalupe ya venía como preparado por el tema que ya lo había vivido con Jicaral, pero es una experiencia muy linda. Como dice usted, estar en mi equipo y jugar contra mi equipo también. Es una experiencia muy bonita, pero uno sí tiene que venir mentalizado porque si no se sale del partido. Sí. Johnny, ¿y si está esa chispa de decir, quiero atajar todo para que vean que aquí estoy? O no, usted dice, no, es mi trabajo y va a ser como que si jugara contra Guadalupe, contra San Carlos pues, uno se prepara en todos los partidos para eso, ¿verdad? El portero al final está para que no le hagan goles, pero ese partido aún más, como usted lo dice, la verdad sí se prepara más porque es que es mi equipo. Entonces yo vengo buscando cómo buscar mi vuelta, cómo buscar ese respeto, o sea, que me tengan ese respeto porque me fue muy bien. Entonces uno sí sale mentalizado a que aquí no entre una. Pero bueno, tristemente los 2 partidos los perdí. Sí. ¿Se acuerda cuánto? Con Jicaral 3-0. Ese sí fue goleado, pero me fue bien, que es lo importante.
y con Guadalupe 1-0, que ese sí fue un poco más doloroso, porque bueno, a pesar de que tengo mucho amor a la liga, en ese tiempo estaba en Guadalupe, y Guadalupe hicimos un partido perfecto, perfecto, un tiro de esquina, un gol. Entonces, sí fue complicado, pero al final la experiencia es muy bonita. Qué bueno. Johnny, bueno, luego regresás, estamos hablando y se da el anuncio de que, o sea, no sé si ves redes, pero, o sea, la gente estaba bien contenta, ¿verdad? Cuando anunciamos el tema de que sos pues el tercer portero. Yo creo que no hay una posición exacta, ¿verdad? Porque los tres creo que están listos para jugar. Pero hay roles, como vos decías. ¿Cómo toma Johnny ya este rol nuevo, esta posición ya de ser uno de los porteros del primer equipo, de ya en uno de los equipos más importantes del país y teniendo toda tu carrera por delante? Esta vez, bueno, yo sabía que iba a estar acá, pero también volví a poner en la mesa esa opción de salir otra vez, como ya lo había hecho las veces pasadas. Estuvo un equipo que yo le daba el sí y ya me podía ir, pero también me puse a pensar que, ok, yo sé el rol que cumple cada jugador y probablemente yo estoy ahorita cumpliendo el rol de tercer portero, pero ya vengo con esa experiencia, me vengo a codear, como se dice, con grandes porteros como lo son Leo y Ajú. Entonces sí lo tomé de muy buena manera, pero más que eso con una responsabilidad y con una ambición, con una convicción de querer crecer, y espero que, bueno, yo ojalá en este torneo pues poder ganar minutos, pero espero que sea, como dijo usted, el principio de muchos partidos y muchas cosas buenas que vengan, pero al final lo tomé con mucha felicidad y responsabilidad. Johnny, para cerrar, le voy a decir o sea, jugó contra el Twente, un equipo europeo. Yo me acuerdo que yo estaba ahí, me emocioné verlo, ¿verdad? Ahí cuando Care lo pone. Cerremos con esto. ¿Qué significó o qué significa en la vida de Johnny, en la vida profesional de Johnny, haber jugado en la despedida primero de Brian y haber jugado contra un equipo europeo, podemos decir top? Y algo inolvidable, porque de venir de Guadalupe, o sea, venir de Guadalupe, de haber solo jugado torneo nacional y tenía de estar de vuelta entrenando. ¿Qué fecha fue la despedida de Brian? ¿No recuerdas? 17 de diciembre. 17, yo empecé a entrenar el primero. Tenía, bueno, 17 días. 17 días de estar de vuelta a la Juela. Y durante la semana me dicen, va a jugar un rato. Esa semana fue épica. Sí, claro. Yo pensando, voy a jugar contra un equipo de Europa. Si las cosas salen bien, que bueno, al final no jugué mucho, pero si las cosas salen bien, quizás uno pueda hasta llamar la atención por ahí. No, sí, por supuesto. Entonces, como le digo, fue algo inolvidable, pero que también me llena mucho de ilusión saber que ya jugué contra un equipo de Europa y que al final es lo que uno tiene pensado a llegar a algún momento, a jugar allá. Entonces, mucha felicidad, pero quedo con esa ilusión de que si algún momento jugar para el Twente, digamos. Entonces, bonito, muy bonita la experiencia. Muchas gracias, de verdad yo lo conozco mucho, entonces creo que me siento full confianza. Yo debo reconocer que afición, ahí lo van a ir conociendo, pero Johnny es bien humilde, siempre ha sido muy tuanis, ojalá que pueda seguir así. Un saludito a Johnny y a su mamá, que los aprecio mucho ahí, ¿verdad? Tengo bastante no verlos, pero sí, igual a sus hermanas. Y Johnny, ¿qué puede esperar la afición de Johnny Álvarez? Un liguista más, eso lo pueden esperar, y siempre responsabilidad y una persona que siempre intenta ser ganadora. Yo siempre voy a salir a ganar. Y bueno, eso es lo que pueden esperar, y espero que ahí, como vaya pasando este tiempo, pues me vayan conociendo más. Entonces, ahí en eso estamos. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias a usted por la vida. Manudos, esto fue Corazón Manudo con Johnny Álvarez.